Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Pues empezando nuestra diplomado, nuestro estudio, nuestra reunión todos los miércoles. Y por ahí qué bueno que el día de hoy pues estamos juntos para poder pues aprender un poquito más de lo que son las escrituras, de pensar que Dios tiene algo importante. Todos nosotros que nos decimos cristianos y que es bueno estar juntos, aunque sea al menos todos los que somos hermanos en Cristo. Es bueno que estemos juntos en armonía, ¿no? Y eso es lo que deseamos en esta tarde, miércoles, que tengas esa armonía con Cristo, esa armonía con el Espíritu Santo, para que Él te revele las cosas que te tiene que revelar, como a todos los que aquí es. Y bueno, ¿qué es lo que viendo aquí a través del libro? Trato de agarrarlo a través de la Biblia en un año, ¿no? Y este libro es muy interesante. ¿Por qué? Porque pues lo que hace es introducirnos a los 66 libros de la palabra de Dios. Dice aquí que 52 lecciones. Sí, son 52 lecciones, pero la realidad es que nos toma un poquito el poderarnos en esto, ¿no? Y este libro ya tiene muchos años como libro de cera de mucha gente que le gusta discipular. ¿Por qué? Porque aporta una perspectiva diferente de la que el estudio hace, ¿no? Y esto lo que una perspectiva de lo que la palabra es, de lo que la palabra de Dios dice, a través de ir estudiando libro por libro, no tan minuciosamente, pero sí de una manera más general, para informarnos quiénes son los personajes de digamos que de cada libro de la Biblia, valga la redundancia, y cuáles son esas partes tan emocionantes que hemos visto hasta en películas, partes importantes, partes trascendentes de la palabra de Dios. Entonces, este estudio lo que hemos aprendido es a identificar cuáles son los temas principales de la Biblia, de la palabra de Dios, a memorizar los claves, nos invita a memoriza. Qué importante es poder memorizar los versículos para poder defender nuestra fe de una manera consistente, porque pues a veces decimos, pues dice por ahí ese versículo, hay en la Biblia, ¿no? Pero qué importante es poder memorizar la palabra. Y también nos invita el libro, este estudio, a ir a cuáles son los mensajes centrales de Dios, no porque no haya mensajes centrales en la palabra de Dios, pero sí hay mensajes que son trascendentales e importantes, ¿no? Y, y bueno, pues también nos habla de cómo cada libro fue formado, cuál es el papel que desempeña en la historia de la Biblia, ¿no? Y ahorita ya estamos pues en el segundo libro de Pedro, la carta de Pedro. Y es un libro que digo yo, nos invita a muchas cosas, sobre todo que nos invita a poder defender nuestra fe de una manera importante, ¿no? Y pues hemos visto ya la semana pasada, vimos cuáles eran esas tres gracias cristianas en el capítulo de los versículos 1 al 14, ¿sí? donde nos de una fe preciosa, donde nos habla de cómo debe de ser esta virtud que debe tener cuando leemos las escrituras, y a la fe pues añadir virtud, a la virtud conocimiento, ¿no? Y así nos va diciendo varias cosas, ¿no? El conocimiento, dice aquí, dominio propio, al dominio propia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto amor. Entonces, estas cosas deberían de ser partes esenciales como hijos de Dios. Ya eso nos invita este capítulo, a que podamos entender de qué se trata, ¿no? Y vimos lo que era la autoridad de las escrituras. Y ya lo he dicho muchas veces, y a lo mejor lo has escuchado, a lo mejor no. Creo que la Biblia debe de ser la autoridad para nosotros, de nuestra vida, de nuestro andar diario, de nuestro accionar todos los días. Qué necesario es esto, ¿no? Poder reconocer la autoridad de las escrituras. Y el día de hoy, que hay tanta profecía suelta, pues la Biblia nos habla de que la palabra profética más es más que la que viene escrita.
O sea, no se trata de estar adivinando qué es lo que Dios te dice o qué es lo que Dios decirte o qué es lo que te dijo en sueños. Digo, no es que no piense yo se pueda revelar sueños o que pueda revelarse a tu corazón. Pero aquí Pedro nos habló de cuál es esa autoridad que tienen las Escrituras y cuál es la palabra más segura que podemos tener. Pues la Biblia misma, ¿no? Y también nos invitó a hacer no estemos pues dando nuestra propia visión de la palabra de Dios. La palabra de Dios es única, es una y es no puedo darle nada, esa es la realidad. Sí, entonces dice ahí Pedro nos decía que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, si tú dices, no, es que este versículo es para mí. Sí, la palabra de Dios, hay muchos versículos que nos dan personalmente, ¿no? A todos nos ha pasado eso. Pero no es para que tú lo interpretes de una manera privada o tú piensas. La Biblia a sí misma se va interpretando, ¿no? Y eso es algo que invitamos siempre. Y bueno, pues aquí en el capítulo 2 va a hablar de algo que el día de hoy sería para todos nosotros, ¿no? Nos va a hablar de la apostasía, quiere decir esto, de los falsos maestros, ahí en el capítulo 2, ¿no? Y ¿quiénes son estos falsos profetas, estos falsos maestros? Pues el día de hoy, preguntarás, ¿el día de hoy hay falsos maestros? Temo decirte que sí. Y inclusive les digo, si hay algo que yo les diga que no va de acuerdo a las Escrituras, háganmelo saber corregirlo. Si nosotros tratamos y pretendemos, no porque seamos los mejores, pero sí tratamos de enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y el día de hoy sí hay falsos profetas y la tele está llena no sé, esa es una realidad. No todo lo que suene a cristiano, porque pase en la televisión y veas que esas iglesias están llenas de gente, no quiere decir verdad absoluta, con eso. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas falsas el día de hoy, como la confesiva, como la prosperidad, como tantas otras han dado el día de hoy, que habría que tener cuidado con ellas, ¿no? Y que nos van afectando a nuestra fe auténtica, a la fe que realmente Señor a través de su palabra, ¿no? Y bueno, pues este capítulo 2 nos habla de estos falsos profetas que eran herejes para Israel. ¿Qué quiere decir herejes? Pues iban en los preceptos de las cosas que Dios decía. Ustedes allá donde estén, pero aquí un calor, que Dios guarde para el que no crea en el calentamiento global. Y bueno, pues ¿qué hacían estos falsos maestros? Pues estarían también en la iglesia negando la redención de Cristo. La Biblia da un tema, es acerca de la redención, es decir, el rescate tuyo y mío porque somos pecadores. Y la redención es ese motivo por el cual el Señor inspiró las Escrituras, para que conozcamos que el Señor envió a su Hijo a esta tierra a darnos, a redimirnos. Y entonces estos falsos maestros, ¿qué quiere decir redención? Ya lo he dicho tantas veces que espero que no te aburra. Redimir es como cuando tú vas y empeñas algo en el pawn shop, decimos aquí en Estados Unidos, o en México se llama, ¿cómo se llama? Donde empeñas el Monte de Piedad. Empeñas cosas y te dan una feria por ello, pero debes, si quieres rescatar eso, tienes que pagar una lana. Entonces, tienes que ir, pagar lana y aparte un interés que te cobran, ¿no? Y estábamos empeñados ahí con el diablo, nosotros. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo? Tuvo que venir a esta tierra, tuvo que venir a pagar la deuda que teníamos nosotros. Y tú me puedes decir, no, pues yo no he matado a nadie, no he hecho nada malo. Bueno, es una deuda que viene heredada desde el pecado de Adán y Eva, ¿no? Entonces, ahí estuvo el error trágico y ahí es donde nosotros también, pues, sus consecuencias el día de hoy, ¿no? Entonces, esto es importante que lo reconozcamos y que lo veamos, ¿no? Que gente que niega la redención de Cristo, el rescate de Cristo por nosotros los pecadores, ¿no? Y bueno, el autor sigue diciendo aquí, los falsos seguidores irán a los falsos maestros. ¿Quiere decir que hay falsos? Sí, sí los hay. Y hay falsos maestros, hay muchos. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Les voy a leer, ¿sabe qué versión me gusta mucho? Mucho más clara, digamos, en un lenguaje coloquial. La versión, la nueva traducción viviente, así que no se me espanten. Dice,
Él también hubo falsos profetas, el versículo capítulo 2, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán astucia destructivas, que claramente nos está hablando aquí esta nueva traducción viviente, y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por la culpa de estos maestros hablarán mal del camino de la verdad. ¿Hasta qué versículo nos dijo? Hasta el versículo 3. Versículo 3. ¿Llevados por qué? Por la avaricia. Inventarán mentiras y cosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios no desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Más claro ni el agua, decimos por ahí, ¿verdad? Más claro ni la palabra de Dios, ¿no? Bueno, pues clarísimo cómo nos habla acerca de estos falsos maestros que pues en todas épocas son. Y aquí Pedro nos está advirtiendo estos tipos de apostasía. Aquí en el texto que estamos estudiando el día de hoy, ¿cuál es ese texto? La Biblia, a través de un año. Por cierto, me preguntaron que dónde lo consiguen. Bueno, lo consiguen ahí en Amazon. En Amazon, si no lo vio en persona, pues aquí está. A través de la Biblia del doctor A.V. Stringfellow. Ahí lo consiguen en Amazon. ¿Cuánto cuesta? Híjole, varía, dicen por ahí. Varía desde, yo le he conseguido hasta en $11 usado, $7, un día conseguí uno usado, hasta $17. Entonces, pues si les interesa seguirlo, si les interesa enseñarlo en congregaciones, la verdad que es bien, está muy padre el texto. O sea, es algo increíble que ver desde un... Entonces, hay tres tipos de apostasía de acuerdo al texto del pasado. Dice que aparecerán en el futuro. Número de los ángeles que pecaron, en el versículo 4 del capítulo se está diciendo, Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, ¿no? O sea, ángeles que pecaron. O sea, ¿qué pasó ahí? Rebelión en contra de Dios, ¿organizada por quién? Pues por el, ¿no? Estaba ahí como que tratando de organizar todo el yo para rebelarse en contra de Dios, ¿no? El segundo tipo de apostasía, bueno, impíos, ¿cuándo? ¿Qué es un impío? Una persona que practica el pecado por deporte, que le encanta, aunque sabe que está mal, pues lo practica, ¿no? Espero que no haya aquí ningún impío, aunque todos somos pecadores, dice la Biblia, pero bueno, no hay unos que no pretendemos hacerlo por deporte, sino porque pues de plan regamos, nos equivocamos, etcétera, tronamos por ahí con la misma piedra. Los impíos en el versículo 5 nos presenta esto. El versículo 5 dice ahí, Dios tampoco perdonó al mundo aparte de Noé y los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo de este juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando cayó con un gran diluvio de los que vivían sin Dios. El día de hoy, ayer escuchaba una conversación muy interesante en YouTube de una persona que es totalmente científica y de otro científico que es cristiano. Y había un debate muy interesante, ¿no? Y la cuestión de siempre, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué permite las cosas que pasen, ¿no? Todas las cosas malas. Y estamos viendo Afganistán, y estamos viendo de repente todas las inundaciones terroríficas que está haciendo aquí en Tennessee y los incendios. ¿Y por qué Dios permite esas cosas, ¿no? Y creo que esa es la pregunta de todo no creyente, ¿no? ¿Por qué Dios es así de malo, ¿no? Con la gente. No es un Dios malo, simple y sencillamente lo que es que Dios es un Dios. La paga del pecado es muerte, las consecuencias del pecado son trágicas, ¿no? Y lo que estamos viendo son las consecuencias de no ser buenos, buenos administradores de lo que nos ha entregado la tierra, ¿no? Pero en fin, entonces sí, de los impíos en los días de Noé, y esa es la otra tercera apostasía, la inmoralidad como la de Sodoma, que nos habla ahí en el versículo 6. Dice, ¿sabe el Señor librar tentación a los piadosos? En el versículo 9. ¿No es eso bueno? Vamos a ver 1 Corintios 13 otra vez. Tu Biblia te invito a que la busques
y que te ejercites también en buscarla, porque a veces nos hemos acostumbrado tanto a las tabletas y a todo esto que ya no sabemos ni dónde están. Aunque son prácticas las tabletas y los teléfonos, ¿no? Entonces vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, y veamos qué nos dice. Dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Ay, es que no sé, fui un loco, no sé qué me pasó. Y aquí hemos tenido casos terroríficos de gente que ha asesinado sin razón. Aquí en Wilson, Carolina del Norte, por una tontería. Entonces digo yo, bueno, ¿qué está pasando, no? Yo creo que todas las tentaciones que vienen en contra de nuestro corazón, del cuerpo, de nosotros, pero nosotros tenemos la choice, dicen los americanos, tenemos la opción de decir que no, o de huir, o de plano alejarnos de la tentación, ¿no? El día de hoy hay muchas tentaciones, demasiadas, digo yo. Y estos juguetitos que nos sirven de mucho también, son una tentación para todos nosotros. Aquí nos está dando el versículo 13 del capítulo 10 de 1 Corintios. Dice, si ustedes piensan que están firmes, dice desde el versículo 12, si ustedes piensan que están firmes, querida que está por allá escuchando, tengan cuidado de no caer, O sea, mucha gente que dice, no, a mí me hacen esas cosas, no, controlo. No, yo nomás una y ya después me voy de la fiesta. Tengan mucho cuidado con eso. Las tentaciones que están en su vida, dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, en el verso, las tentaciones que enfrentan su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Todos pasamos por las mismas tentaciones, cristianos y no cristianos. Así sea la Madre Teresa de Calcuta, o así sea el Papa Francisco, o así sea Billy Graham, todos enfrentamos las mismas tentaciones. Y dice, y Dios, ahí es donde nosotros tenemos que ver, Dios es fiel. Y ahí díganselo, Dios es fiel. ¿Eres fiel tú con Dios? Fiel con Dios es obedecerle a Él. Ser fiel con Dios es estar con Él a través de leer su palabra, a través de ser esa carta de amor que nos ha dejado ahí. Eso es fidelidad. Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Y ahí está la otra cuestión, ¿qué te estás metiendo en tu cabeza, no? O sea, ¿qué es lo que nos metemos en la cabeza? ¿Sí? Y ahí es donde yo digo, yo no estoy en contra de los jueguitos estos de que los papás a los chicos cuando empiezan a dar lata, pues los conectan a los jueguitos. Conéctese, órale. Y están horas. Y si tú les quitas la tableta, el iPhone o el jueguito, berrean y gritan y lloran. Nos estamos metiendo el día de hoy. Creo que hay muchas cosas que pudiera ser alternativo, ¿no? Hay mensajes cristianos para niños en el YouTube que son edificantes también. Hay otras que podrían ser, pero a veces somos flojos. El día de hoy somos bien flojos. Nos gusta la vida fácil, ¿no? Y las soluciones fáciles y rápidas de microondas. Entonces creo que sí tendríamos que ir una segunda milla, un esfuercito mayor. Decía Vince Lombardi, mis coaches favoritos, porque yo soy seguidor de Green Bay y fan de Green Bay desde hace muchos años, toda mi vida. Entonces ellos tenían un que se llamaba Vince Lombardi y decía que había importante tener no nada más sino en la vida diaria, la ley del segundo esfuerzo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, él decía que el corredor que ya lo agarraron, ya están a punto de taclearlos, decía, pues haz un segundo esfuerzo, cuate, mueve tus piernas, sigue moviéndote, aunque sea que ganes una yardita. Y lo sucede en la vida cristiana. Poder hacer ese segundo eso que nos haga ganar terreno, ese terreno que el enemigo ganarnos, ¿no? Esa relación con Dios, ese poder decir, Señor, porque hoy me sobreesforcé para tratar de leer tu palabra 5 minutitos más, para que me hables al corazón. Todas esas cosas son importantes que hacer. Eso va a ayudarnos, ¿no? A salir adelante.
Y bueno, el resto de este capítulo nos habla ahí en la segunda epístola de Pedro. El resto del capítulo es una viva pero horrible descripción de la apostasía. Los que no se atreverían a hacer tales cosas. En el versículo 11, estos apóstatas, o sea, estos falsos maestros, dice, son como animal. En el versículo 12, son codiciosos, dice en el versículo 14. Siguen a Balaam. Por favor, busquen ahí, es una concordancia, quién era Balaam. Versículo 15, tienen conocimiento intelectual. ¡Wow! O sea, se creen que saben mucho. O se creen, decimos allá en mi rancho, se creen muy porque saben mucho, ¿no? Y dice la Biblia que el conocimiento envanece. No dice que el conocimiento sea malo, pero sí nos dice que el conocimiento envanece, ¿no? El 20. Luego hay otras cosas, dice que son como puercos que retornan al cieno, o sea, que retornan al lodo, versículo 22. Jesús tenía que decir mucho acerca de la apostasía del autor. Perdón, tomar mi agüita porque tanto calor y tanta humedad sí produce alergias. Y los invito ahí que vayamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hasta hay una canción para niños. Mateos 15, versículo 14. ¿Y qué nos dice Mateo 15, versículo 6? Y yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes tienen la Reina Valera tradicional, qué bueno. Versículo 14. Así que no les hagas caso. Si son guías de ciegos, dice Jesucristo. O sea, estos tatás son guías de ciegos que conducen a los ciegos. Si un ciego guía a otro, los dos se van a caer en una... Había un teatro que se llamaba así, Los Ciegos, y trataba que a ver quién sabía más, etc. Y ninguno de los dos. Ni me acuerdo de quién era el autor, pero en fin. Y ahí después nos da otros autores. Si quieres, tú los puedes apuntar hablando de apostasía. Ahí mismo en Mateo 2, de los versículos 33 al 45. Mateo, por si estás apuntando, Mateo 12, versículos del 43 al 45. Te recomiendo que te hagas de un cuadernito por el cual tú puedas apuntar ahí los versículos que estamos leyendo si es que no tienes el texto. Después ahí nos da otros versículos en Lucas 12, versículos 47 y 48. ¿Y cuál es la lección para nosotros hoy? Hoy va a ser muy breve, pero sustanciosa. ¿Cuál es la lección para nosotros en la iglesia? Es nunca permitir las acciones, porque a veces somos condescendientes. Pues está bien, hombre, no importa que siga chupando, con tal de que venga aquí a la iglesia. No, hay que exhortarlo, hay que decirle con todo el amor de Dios, ¿sabes qué? Necesitas buscar ayuda, necesitas a alguien que todo esto, o si los pastores o líderes son especialistas en esto, pues que los guíen. Sí, no podemos decir al pecado, no podemos dejar de decir pecado, que pues es muy fácil solaparlos con tal de que no se nos vayan de la iglesia, ¿no? La palabra de Dios es clara, es viva, es eterna. O sea, si no hay arrepentimiento en nuestra vida, pues el pecado ahí va a seguir. Esa es una realidad. No hay remisión de ellos, no hay que quitarlos. Se vuelve en nuestra vida, ¿no? Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Darle la vuelta al pecado, huir de tentación, ¿no? Y eso es tan importante. En la iglesia no hay que pedir esas cosas. No porque no seamos amorosos, no porque conozcamos de Dios. Somos pecadores, dice la Biblia, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente que llega a las iglesias pensando en que vamos a descubrir el hilo negro los que estamos al frente de la iglesia, ¿no? Y les puedo dar muchos casos aquí, ¿no? Gente que te dice, no, es que el Señor dijo que esta iglesia era para mí. Ok, qué bueno, pues vamos a chambearle, ¿no? Entonces, otra de, no, pues, ay, pastor, es que en mi iglesia hace esto. Pues qué bueno que lo hacían allá, aquí no lo hacemos. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos ha dado otra visión. Creo que es algo que tendríamos que entender. Cuando tú quieres aportar algo para una iglesia nueva, que llegaste por la razón que sea, a lo mejor llegaste de estado, de país y estás llegando,
bueno, pues ten una plática con los líderes, ten una plática con los pastores, y exprésales cómo te sientes y exprésales, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿No? Porque pues, en mi iglesia yo servía y hacíamos esto, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué es lo que se necesita? Eso es lo correcto. Y yo creo que sobre nunca hemos de que se infiltre la falsa doctrina en de clase, por ejemplo, dando un discipulado, ¿no? O en el bajo la apariencia, dice aquí, de la amabilidad acomodadiza. Si hay gentes que, pues muy amablemente te balance, sacan y creo que es importante. La Biblia dice, escudriñalo todo, retén lo bueno. Esta es una invitación muy clara al Señor, ¿no? Hay que escudriñar todo. Y bueno, en el capítulo 3 nos habla, ya de qué día, nos habla del regreso del Señor. Para el que no crea, sí va a regresar el Señor, ¿eh? No se preocupen. No tengan pendiente, lo va a hacer. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Y cada día estamos cada día de ese regreso, ¿no? Pedro, esta carta, artículo 1, para recordarles que los últimos días los burlaban van a estar presentes para ridiculizar la segunda venida de Cristo. Ayer esta conferencia, esta plática que escuchaba, pues sí, que pretende burlarse, ¿no? Acerca de, ay, ves esas tonterías, hombre. Pues es lo mismo que creer en el ratón que te trae, el ratón de los dientes, ¿no? Que te trae el dinero en la noche. Pues no es lo mismo, no es lo mismo. Miraban estas gentes que estaba escuchando ayer, ¿no? Yo creo que Dios es un Dios real cuando en tu corazón hay esa convicción a través del Espíritu Santo y la palabra, de decir, por alguna razón, estamos aquí, y yo sé que Dios es real aunque no lo vea. ¿Por qué? Porque la creación misma me lo grita. Esta semana pasada o esta semana, no sé si fue, veíamos una luna increíble, maravillosa, y cuando veo los cielos y las estrellas, ¿no? Obra de tus manos, como decía David, me pregunto qué es el hombre, ¿no? Para que tengas de él, hijo del hombre, para que le visites. O sea, cuando ves las cosas, la naturaleza, tienes que decir, ay Señor, pero ¿quién hizo eso? ¿A poco nada más fue así una explosión y pum, se formó? No puede ser. Necesariamente tiene que haber un creador en todo esto, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que dice el autor respecto a la venida de Cristo? Que ellos van a decir, nada ha cambiado desde la creación, versículos 1 y 4. Pedro les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros en los versículos 5 y 7. El recordatorio era el mundo de entonces, ¿sí? Segunda de Pedro, fue destruido agua. Jesús dice que su venida será. Mateo 24, 37, 38. Y aquí el autor nos recomienda que escribamos el versículo 37. Los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿no? Le decían, pues danos siquiera un adelantito, Señor, de cómo va a ser el fin del mundo, o cuándo va a pasar, o cómo va a pasar todo esto, ¿no? Y ahí el Señor les da toda una cátedra de qué es lo que va a ocurrir cuando Él regrese, ¿no? Dice cuando el Hijo regrese, serán como en los días de Noé. Y yo veo las inundaciones, y como dice una prima, pues desgracia que está pasando, perdón la palabra, pero puras desgracias magníficas, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué está dando el día de hoy? Si esto no nos... voltear los ojos al decir, híjole Señor, estarán ocurriendo estas que ya vienes pronto. El Señor nos empieza a dar como que ciertos, ¿cómo dicen por ahí? Ciertas pistas, ¿no? De cuándo va a ser ese día. Dice, en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de fiestas y casamientos, hasta en que Noé entró en su barco. No se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el día. Pasó dos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Wow, nos conviene del control de la barca, ¿no? Que es el Señor, por toda la razón. Sí, o sea, hubo un juicio cuando el de Noé, y
¿Y tú, y por qué con Noé sí y por qué a los otros los puso en juicio? También Noé pasó por el juicio. Él estaba en medio del juicio, en medio del diluvio. ¿Quién era el protector? ¿Quién era el protector? ¿Quién estaba cubriendo o guardando la vida de su familia? Pues era el Señor, a través del arca que le había pedido que construyera, ¿no? Que todo el mundo se va cuando lo estaba construyendo. Ya ni llueve, hombre. Pues ni de Dios. Bueno, esa cuestión yo te puedo decir, Dios es real. Y esto es lo que el Señor nos quiere recordar. Y esta carta de Pedro, ¿no?, nos quiere recordar, ¿no? ¿Y cuál es el versículo 37 que les dije que escribí? Dice ahí, la gente no se da cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Ese versículo escrito y péguenlo por ahí, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. Ese es el versículo que tenemos que aprendernos. Cuando el hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Señor le gustaba el Hijo del Hombre. Toda una lección acerca de esto, pero bueno. La de capítulo 3, versículo 10, da una gráfica descripción de la destrucción de la tierra. Aquí podemos entender muchas cosas. Los cielos pasarán dice, ser desechos, es decir, los elementos se van a disolver. Los elementos, o sea, todo material en la tierra, o sea, todo lo que hay en la tierra va a ser destruido. Y va a haber una energía extrema, todo ardiendo, es la energía destructora, ¿no? Y dice la autora de esta realidad acerca del futuro, te debe tomar su llamamiento en serio. Apartado para el maestro, ganando al perdido, los 11 y que nos dice ahí. Y leyendo el versículo 13, nosotros esperamos según sus promesas. ¿Cuáles son las promesas del Señor? Que Él viene por nosotros, Él nos va a llevar con Él. Pedro concluye la epístola diciendo, Pablo escribió la verdad con profundidad. La reprensión que Pablo dio no arruinó su relación. Tuvieron sus diferencias, Pedro y Pablo, ¿no? Y Pablo se lo puso pinto, y como decimos por ahí, ¿no? Pero Pedro no guardó ningún rencor. Ok, está bien lo que me dices, ¿no? Y que eso es una para todos nosotros, cuando un líder tuyo te exhorta, cuando un hermano en Cristo te exhorta, ¿cómo lo tomas? ¿Lo tomas de mala onda o se enseñanza con la actitud? Creo que ahí está la cuestión, ¿no? Que cambiemos nuestra actitud. De eso se trata la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos expone, somos. Y si no cambiamos de aquí, ¿qué pretendemos? Paramos jugando, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante. Vamos a ver qué nos dice el libro de Gálatas, capítulo 2, en los versículos 11 al 14, son importantes. 2, 11 al 14. Dice, cuando Pedro llegó, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó, Pedro comía dientes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero cuando llegaron algunos amigos de Santiago, ¿sí? O sea, casi el Sanedrín, Pedro no quiso comer más con los... Ay, no, que no me vean comiendo con los gentiles. Van a decir de mí, ¿no? Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Acuérdense que en aquella época todos los judíos y que ya eran convertidos cristianos decían, no, pues es que todos los que se conviertan a Cristo tienen que circuncidarse. Pablo les dijo, pues esa es la tradición de nosotros los judíos. Ellos no tienen por qué irse de nuestras tradiciones como judíos, ¿no? Y entonces ahí es donde Pablo expone todo algo importantísimo, ¿no? Dice en el versículo 13, como resultado, otros judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar. Bernabé, una persona que estaba muy apegada a Pablo. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones? El día de hoy se ha dado esa doctrina por ahí de judaizantes, y seguramente la conoces, y tienen muchas enseñanzas por internet que
casi me convencen, como decía aquel. Pero que sí, algo importante que tenemos que reunir. ¿Por qué? Porque están involucradas muchas cosas de las tradiciones judías que nada que ver con la libertad con la que nos ha hecho libres el Señor, ¿no? Y así Pablo les dice a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad. Cristo los hizo libres y ya no estén más sujetos a la esclavitud, que es el yugo de la ley, ¿no? La ley era un yugo para los judíos. No porque la ley no sea importante, sí es importante, pero la palabra de Dios nos habla que la gracia es más importante. Sí, por gracia sois salvos. Y esto es por medio de la fe, por medio de que hemos creído en que Jesucristo nos ha sacado. Entonces, ¿la ley tiene una función especial? Sí, sí la tiene. Y es la de llevarnos como un guía, como alguien que nos lleva. Eres pecador, no puedes cumplir la ley, necesitas de la gracia. Esa es la función de la ley. Entonces, aquí lo que nos está exponer, ¿por qué está tratando de judaizar a estos que nada que ver con la ley judía? Y les digo, esta doctrina de Judea está involucrándose en la iglesia cristiana. Y ahora ya hablan y hasta quieren hablar en hebreo. Y ese tipo que nada que ver, ¿no? O sea, no hay nada más precioso que por la libertad que tenemos el día de hoy en campo. Y bueno, Pedro, noten el versículo 18, dice el autor: creced en la gracia y el conocimiento. ¿Qué quiere decir crecer en la gracia? Que cada día estemos conscientes de esa gracia que nos ha hecho, de esa gracia que mueve al mundo, al universo, y que crezcamos en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que cada día, a través del favor de Dios y de la del Espíritu Santo, aprendamos más de la sana doctrina, de esa doctrina que nos vivifica, doctrina que nos poder ser diferente. Yo creo que eso es necesario nosotros como cristianos. Creced en la gracia y conocimiento, dice el versículo 18. La única forma de crecer, mis queridísimos amigos, hermanos, la única de crecer como cristiano es a través de escudriñar las Escrituras. Todos los días nos echemos un clavado allá a las Escrituras y que dejemos que el Espíritu nos revele su verdad. Qué importante es esto. Si no lo haces, esfuérzate. Ve esas millas que te dije, de la milla y del segundo esfuerzo. Haz otro esfuercito más. ¿Para qué? Para que se hable a tu... Esa es la única manera de crecer como cristiano. Y bueno, pues ya aquí la vamos a dejar. La próxima vamos a empezar a ver lo que es el libro de Judas, habla casi mismo que importante. Pero entonces, pues estamos ahí, estamos ahí todos los miércoles este libro y estaremos al pendiente, ¿sí? Ok, bueno chicos, pues les dejo ahí de tarea que estudien, ¿sí? Que Dios los bendiga y nos vemos por aquí la próxima semana por el canal. Bendiciones chicos. Bye bye.